La edad de 16 años basta para suponer que es una vida corta, de un adolescente, pero esta es la edad de un desdichado joven que terminó muriendo producto de la brutalidad y sevicia criminal. Su cuerpo quedó hecho pedazos en medio de estas torturas de un delincuente que se desempeñaba como jefe de un cártel y terminó acabando con la vida de la forma más macabra a este jovencito por el simple hecho de revelar algunos secretos del villano. Algo que marcó un precedente al dejar por sentado que la venganza de los cárteles no discrimina edades, géneros o razas. Hoy en esta entrega de Narcocrónicas te hablaremos de la historia de un niño de 16 años que terminó siendo la carnada de las fieras criminales, donde el jefe de un cártel se vengó por colocarlo al descubierto. Si te gusta este tipo de contenido, suscríbete, es gratis. Existen muchas cosas aberrantes, pero sin duda alguna, algo que impacta en la comunidad en general son los hechos que involucran menores. En este caso, fue el trágico final de un joven de 16 años que terminó siendo descuartizado por un criminal que se desempeñaba como jefe de un cártel. Lo más escalofriante y aterrador de este crimen es que el cuerpo del occiso fue puesto en una especie de cava o nevera portátil y abandonado en la vía pública con el fin de dar una lección a toda la sociedad en general. Cabe destacar que estos cárteles ya han saltado los límites de su maldad y no les importa que sean calificados como terroristas. El perfil del joven fallecido estaba ligado a un futuro prometedor, soñador y con mucha iniciativa para sacar a su familia adelante. Oriundo de una pequeña ciudad de México, su crecimiento se dio en un núcleo familiar de clase media y con un ciclo de vida aparentemente normal, en medio de la fortuna, el amor y la amabilidad familiar, pero con la mala suerte de haber nacido en medio de este flagelo del narcotráfico, lo que terminó arrastrándolo en su adolescencia a inmiscuirse en los caminos incorrectos que pronto terminarían pasándole factura. Con el paso de los días, el joven prefirió andar más en esa vida de adrenalina y terminó involucrándose un poco más en el cártel. Al estar ya inmiscuido dentro de esta organización, terminó cruzándose con el jefe de esa facción criminal, que encajaba con el perfil de un psicópata sediento de poder y con un nivel de sadismo demasiado exagerado. Es aquí cuando el infortunio delirio paranoico del jefe del cártel tomó relevancia y empezó a desconfiar del chico de 16 años. Fue entonces cuando consideró prudente darle la lección y enviando una amenaza directa si éste le traicionaba. Transcurría una noche cualquiera, cuando el criminal planeó un hecho violento que quedaría para la historia de los crímenes más horribles en México. Exceso de la fuerza bruta. Los despojos de este joven cuerpo humano quedaron esparcidos en cualquier parte, como si fuera basura, y dejaba en evidencia el terrible final que había afrontado a dicha víctima. Un cuerpo desmembrado difícil de reconocer, en el interior de una nevera con un mensaje escrito que decía puntualmente: esto es lo que le va a pasar a toda esa panda de idiotas que caen en el juego de los pochis. Cazadores alfa envían gente al matadero porque tienen miedo de presentarse. Ahora estamos aquí y vamos a matar a toda la panda de cabrones. Este no es un caso aislado, pues ya esto es muy rutinario en el país azteca. Se ha convertido en una noticia del día a día encontrar cuerpos incinerados, decapitados y hasta videos con estas barbaridades, en donde la sociedad en general ya ha venido normalizando este tipo de acciones criminales. Una guerra sin tregua que protagonizan diferentes bandas criminales en todo el territorio mexicano. Se disputan a muerte en las distintas plazas, dejando a su paso cientos de muertos con homicidios demasiado brutales, que son el reflejo de la ambición de muchos delincuentes por conquistar el negocio de la droga. Estos grupos criminales terminan incorporando entre sus operaciones o estos métodos de tortura, innovando y deshumanizando sus miembros para convertirlos en asesinos seriales sin compasión alguna con sus oponentes. Usan hasta cámaras para documentar cada muerte violenta y luego propagarla con mensajes intimidantes o advertencias para intimidar a sus oponentes, a la ciudadanía en general. Pareciera que su estrategia está orientada a convertirse en el cártel más despiadado de la historia, con el propósito que cualquier enemigo se lo piense dos veces para enfrentarlos, o cada miembro considere si es viable traicionarlos. Eso es algo que ha sido un factor común desde años atrás, o incluso hasta hizo parte del repertorio criminal del tan temido Chapo Guzmán, miembro del cártel de Sinaloa. El reino del terror de Guzmán se caracterizó por sus brutales ejecuciones,
muchas de las cuales se grabaron en video y circularon por internet. En un video especialmente impactante del 2010, Guzmán utilizó una motosierra para decapitar a un miembro de la banda rival, lo que no deja lugar a dudas sobre la crueldad del cártel de Sinaloa. El uso de una motosierra en las decapitaciones tiene múltiples propósitos para los cárteles. En primer lugar, es una forma muy visible y gráfica de violencia que infunde miedo también a sus rivales como a la población en general. Los cárteles entienden el poder de las imágenes y lo utilizan a su beneficio, transmitiendo sus brutales actos al mundo a través de las redes sociales y otros canales. En segundo lugar, la motosierra sirve como herramienta de tortura psicológica. El ruido fuerte y aterrador que produce añade una capa adicional de horror al acto ya de por sí espantoso. Las decapitaciones se llevan a cabo a menudo con precisión y una inquietante atención al detalle. La víctima suele estar atada e indefensa, obligada a soportar el terror de saber lo que le espera. El verdugo, a menudo un miembro de alto rango del cártel, maneja la motosierra con una brutalidad fría y calculada, asegurándose de que el acto sea lo más espantoso e impactante posible. En algunos casos, las cabezas se dejan en espacios públicos, como el exterior de una escuela o edificios gubernamentales, como advertencia a cualquiera que se atreva a desafiar la autoridad de los cárteles. Otro método utilizado por los cárteles es el conocido como el guiso, que consiste en someter a las víctimas a un dolor y un sufrimiento inimaginables que a menudo acaban con su agonizante muerte. Una de las figuras más notorias asociadas con el guiso es Miguel Ángel Treviño Morales, presunto líder de los Zetas. Morales ganó infamia por su participación en la masacre de San Fernando en 2010, donde al menos 72 personas fueron brutalmente asesinadas. Fue durante esta masacre cuando se empleó el método del guisado, dejando una marca duradera en la conciencia colectiva de México. El proceso del guisado comienza con la captura de sus víctimas vivas, que se introducen en un gran bidón de 55 galones. El bidón se llena con una mezcla de agua hirviendo o un líquido inflamable, convirtiéndolo en un caldero de horror inimaginable. Las víctimas soportan un dolor atroz, mientras sus cuerpos son sometidos a un calor abrasador o envuelto en llamas. La intención del guisado no es solo causar un inmenso dolor físico, sino también infundir miedo y terror en los corazones de quienes presencian o oyen hablar de estos actos. El método de pelar la cara también se ha convertido en una escalofriante táctica de miedo, utilizada para infundir temor en los corazones de los rivales y posibles informantes. Una de las figuras más notorias asociadas con el face peeling es Joaquín El Chapo Guzmán. El proceso de pelado de la cara es tan horrible como suena. La víctima suele estar atada e indefensa, obligada a soportar el dolor atroz y el terror de que le arranquen la cara a la fuerza. Ese acto no solo es físicamente agonizante, sino también psicológicamente devastador, ya que la víctima queda desfigurada y marcada de por vida si sobrevive. Pero esto no lo es todo. Los cárteles también utilizan otros métodos de tortura, como los baños de ácido, que consisten en disolver el cuerpo de la víctima en un recipiente lleno de ácido, normalmente ácido clorhídrico o sulfúrico, que puede disolver completamente el cuerpo en cuestión de horas. Otro método es el desmembramiento lento, que consiste en cortar los miembros de una persona, a menudo mientras aún está viva. El desollamiento, las ejecuciones simuladas, la tortura psicológica, las descargas eléctricas, la quema, la asfixia y la tortura al estilo gladiador son también algunos de los métodos sádicos utilizados por los cárteles, que se traducen en la pérdida de miles de vidas y el fomento del terror en todo el estado y las comunidades. Ahora, vamos a dar un vistazo de cerca a la brutalidad que estas organizaciones manejan y hablemos de algunos casos famosos de desmembramiento por parte de estos grupos criminales. Situémonos en Monterrey, al norte de México. Se produjo un inquietante incidente en el que se descubrieron cadáveres mutilados y partes del cuerpo cercenadas en neveras y bolsas en 7 lugares, incluidos barrios acomodados. Se confirmó la existencia de al menos 7 cadáveres, y los informes locales sugieren que podrían haber sido hasta 12 víctimas. Se cree que el espantoso descubrimiento estaba relacionado con un conflicto interno dentro de un cártel de la droga, con sede en el vecino estado de Tamaulipas. El jefe de seguridad del estado de Nuevo León, Gerardo Palacios, mencionó que la violencia era el resultado de disputas internas y actos de deslealtad dentro del cártel, sin especificar el grupo exacto implicado.
se dejaron mensajes en los restos, una táctica utilizada a menudo por los cárteles de la droga en México para enviar amenazas a funcionarios o bandas rivales. Este incidente trajo a la memoria las violentas guerras territoriales de la década del 2010, cuando Monterrey quedó atrapada en el fuego cruzado entre cárteles de la droga, lo que provocó que se abandonaran cadáveres en las calles y se colgaran en los puentes. Otro incidente se produjo en el estado occidental de Michoacán, donde la policía descubrió un total de 19 cadáveres en una truculenta exhibición. 9 cuerpos aparecieron colgados de un paso elevado con una pancarta de un cártel de la droga amenazando a sus rivales, mientras que otros 7 cadáveres fueron brutalmente descuartizados y arrojados en las inmediaciones. Otros 3 cadáveres fueron hallados en la carretera. Este violento episodio recuerda las brutales masacres perpetradas por los cárteles de la droga durante la guerra del narcotráfico en México entre el año 2006 y el 2012, cuando los cadáveres solían ser arrojados públicamente con mensajes a las autoridades y las bandas rivales. Entre las víctimas, habían 2 mujeres colgadas del paso elevado, junto con un cuerpo desmembrado, hallado en la ciudad de Uruapan. Las víctimas habían sido tiroteadas, atadas y otros con los pantalones bajados, aunque la pancarta dejada por el cártel no estaba del todo clara. Llevaba las iniciales del cártel de Jalisco, conocido por su extremada violencia, y mencionaba a los Viagras, una banda rival. El mensaje de la pancarta izaba la violencia contra la banda rival y decía: sé patriota, mata a un Viagra. Mientras que en años anteriores, los cárteles mexicanos evitaban llamar la atención con sus exhibiciones masivas de cadáveres, la banda de Jalisco, conocida por desafiar directamente a las autoridades, parecía estar volviendo a este tipo de métodos para intimidar a sus rivales. El incidente, un sombrío recordatorio de los continuos desafíos que enfrenta México, con un aumento de los homicidios en los últimos años. Solo en la primera mitad del 2019, México estableció un récord de homicidios, alcanzando 17.608, lo que reflejaba un aumento del 5,3% en comparación con el mismo periodo del 2018, y eso, a la fecha, ha venido en aumento. Esta, la trágica historia de Jocelyn Alejandra Niño, más conocida como La Flaca, presunta asesina del conocido Cártel del Golfo. Jocelyn Alejandra Niño, una joven con una reputación feroz, ganó notoriedad cuando una foto suya, posando con un arma de fuego, se filtró en las redes sociales en enero del 2015. Como soldado raso del subgrupo Los Ciclones, La Flaca se encargaba de combatir a facciones rivales. Sin embargo, la vida de La Flaca dio un giro trágico en abril del 2015. Su cuerpo desmembrado fue descubierto dentro de una nevera de hielo en la ciudad de Matamoros, México. La escena era espantosa, con signos visibles de tortura grabados en su cuerpo sin vida. Pero La Flaca no fue la única víctima de este atroz acto. Junto a ella estaban los cuerpos de otra mujer y de un hombre decapitado, que se cree también era miembro de Los Ciclones. La presencia de esas víctimas adicionales sugerían que no se trataba de un acto de violencia aleatorio, sino más bien de un ataque selectivo contra las filas del Cártel del Golfo. Las pruebas señalaban a una facción rival del Cártel del Golfo como los autores de este brutal crimen, perpetrado como muestra de poder y dominio en la guerra territorial en curso. La brutalidad de los cárteles no se limita solo a los adultos. Marciano Milán Vázquez, antiguo capo del cártel, cuyo reinado del terror dejó un rastro de cuerpos desmembrados a su paso, es un testimonio de ello. Marciano Milán Vázquez, conocido por su escalofriante apodo de Echano, era miembro de la infame banda de los Zetas. Entre el 2009 y el 2015, fue responsable de una serie de crímenes brutales que conmocionaron incluso a los agentes de la ley más curtidos. El reino del terror de Milán Vázquez comenzó con su participación en el tráfico de drogas y armas, utilizando su posición dentro del cártel para amasar poder e influencia, pero fue su naturaleza sádica y su total falta de empatía lo que le diferenció de sus compañeros criminales. Los testigos declararon la crueldad inimaginable que Vázquez infligía a sus víctimas. No mostraba piedad ni reparo al infligir el más cruel de los dolores a los desafortunados que se cruzaban en su camino. En otras palabras, un completo psicópata. Quizás el acto más horrible cometido por ese criminal fue el desmembramiento de una niña de tan solo 6 años. En un alarde de pura maldad, cogió un hacha y llevó a cabo este acto atroz delante de los indefensos padres de la niña. Pero no fue un caso aislado. Las víctimas de Milán Vázquez fueron al menos 29, sus cuerpos quemados en barriles,
sus vidas extinguidas de la forma más horripilante imaginable. Aunque el reino del terror orquestado por Milán Vázquez llegó finalmente a su fin cuando fue detenido por las fuerzas del orden y declarado culpable de asesinato, violencia, tráfico de drogas y armas y empleo de menores en este delito de drogas. Los crímenes que cometió dejaron una profunda herida en los afectados. En otro incidente, se descubrieron 5 cadáveres desmembrados en bolsas cercanas a la ciudad turística de Acapulco, México. Según los medios de comunicación locales, los cadáveres habían sido brutalmente descuartizados y abandonados en bolsas de plástico. Ahora, si nos trasladamos a Estados Unidos, en los suburbios de Arizona, se produjo un espeluznante acto de violencia que revela el largo alcance de los cárteles mexicanos. La víctima, Martín Alejandro Cota Monroy, se encontró en el centro de un juego mortal. Las autoridades han determinado que Cota Monroy fue asesinado por robar drogas a un cártel mexicano. Había robado 400 libras de marihuana y algo de metanfetaminas al cártel, mientras afirmaba falsamente que las drogas habían sido incautadas por la patrulla fronteriza. El cártel implicado en este truculento incidente es conocido como la Organización de Narcotraficantes Pies Tales. Al descubrir el robo de Cota Monroy, buscaron venganza, contrataron a individuos para secuestrarlo y matarlo en Nogales, México. Sin embargo, Cota Monroy consiguió negociar por su vida, prometiendo devolver el dinero y ofreciendo su casa como garantía. A pesar de la desesperación y la petición hecha por este hombre, el destino de Cota Monroy estaba sellado. El cártel contrató asesinos para que lo localizaran en la zona donde había sido visto por última vez y llevaran a cabo una brutal ejecución. El cuerpo de Cota Monroy fue encontrado en un apartamento. Su cabeza cortada yacía cerca, un escalofriante recordatorio de la brutalidad que se le infligió. La autopsia reveló que había sido apaleado y apuñalado en la cabeza, con heridas defensivas en las manos. El informe policial también mencionaba que un cártel de la droga rival, la organización Beltrán Leiva, podría haber estado planeando matar a los 3 hombres implicados en el incidente, añadiendo otra capa de peligro a una historia ya por sí muy tenebrosa. Asimismo, se descubrieron los cadáveres descuartizados de 17 hombres en una granja del centro de México, una zona disputada por violentos cárteles de la droga. Los cadáveres se encontraron en la localidad de Atizapán el Alto, cerca de la frontera entre Jalisco y Michoacán. Las víctimas estaban desnudas, mutiladas y apiladas. Son cadenas alrededor del cuello. Este incidente es uno más en la larga historia de la violencia de los cárteles mexicanos, donde grupos rivales luchan por el control de las rutas del tráfico y los mercados. La familia michoacana y los caballeros templarios son algunos de los grupos de delincuencia organizada que operan en esta región, conocidos por sus tácticas despiadadas y su intimidación. Estos casos de desmembramiento sirvieron como escalofriante recordatorio de la actual guerra contra el narcotráfico y el devastador impacto que tiene en la vida de personas inocentes. Tizapán el Alto, una pequeña ciudad cercana a la frontera entre Jalisco y Michoacán, no es ajena a la violencia de estos cárteles. Se ha convertido en un campo de batalla entre organizaciones delictivas rivales que compiten por el dominio y el lucrativo tráfico de drogas. Fue en este ambiente tenso y peligroso donde se encontraron los cuerpos descuartizados que conmocionaron a la comunidad y a todo el país. El hallazgo se produjo en una finca situada a las afueras de Atizapán el Alto. Los cuerpos habían sido arrojados cerca de la carretera que une las ciudades de Guadalajara y Morelia. Las identidades de los hombres asesinados no fueron reveladas inmediatamente por las autoridades, dejando a los familiares y seres queridos en un estado de angustia e incertidumbre. Los cuerpos habían sido asesinados en otro lugar y luego arrojados cruelmente en la propiedad, como si fueran meros objetos para desechar o basura. El desmembramiento de los cuerpos descuartizados en Tizapán el Alto no es un incidente aislado. En mayo, las autoridades encontraron 18 cabezas humanas y restos metidos en 2 coches abandonados en la carretera que une a Chapala y Guadalajara y Jalisco. El cártel de la familia michoacana, especializado en la producción y el contrabando de metanfetamina, ha sido un actor destacado en la región. El año pasado, el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos impuso sanciones al cártel por fabricar pastillas para el fentanilo arcoíris dirigidas para los niños. Su reino del terror se ha extendido más allá de su estado natal, Michoacán, y ha encontrado un impulso en el Estado de México y en el vecino estado de Guerrero. Las despiadadas tácticas de los cárteles, que incluyen sangrientas emboscadas a los policías y residentes locales, les han granjeado una reputación de violentos e intimidatorios. Cada vez
son más frecuentes los descubrimientos de cadáveres mutilados tirados en la vía pública o colgados de puentes en un intento de las bandas criminales por afirmar su dominio y atemorizar a sus rivales. Estos actos de violencia no solo se cobran la vida de personas inocentes, sino que dejan a las comunidades en un estado constante de miedo e incertidumbre. La pierna humana, cercenada encontrada colgando de un puente peatonal en Toluca, al oeste de la Ciudad de México, es otro ejemplo estremecedor de la brutalidad de los cárteles. La víctima, un hombre entre 35 y 40 años, fue brutalmente descuartizada y se encontraron partes de su cuerpo en distintos barrios, cada una de ellas acompañada de carteles escritos a mano y firmados por el cártel de la familia michoacana. Los cárteles optan por estas exhibiciones públicas de violencia como estrategia deliberada para ejercer el control, intimidar a sus rivales e infundir miedo en las comunidades al exhibir actos brutales en estos espacios públicos. Los cárteles envían un mensaje de dominio, disuadiendo a su influencia. La naturaleza gráfica de estas exhibiciones se dirige tanto a la población local como a las fuerzas del orden, disuadiendo de la resistencia y la cooperación con las autoridades. El impacto psicológico sobre los testigos sirve como una poderosa herramienta, manipulando la psique colectiva de las comunidades para crear conformidad y sumisión. Además, los cárteles reconocen el papel de los medios de comunicación en la planificación de su notoriedad, utilizando la violencia pública para atraer la atención general y reforzar su reputación de despiadados. Esa estrategia también funciona como mensaje interno. Solidifica la lealtad entre los miembros del cártel mediante la cruda demostración de las consecuencias de la deslealtad o la desobediencia. Aunque esas tácticas pueden lograr objetivos a corto plazo para los cárteles, contribuyen a un ciclo de violencia y plantea retos significativos para la seguridad y la estabilidad de la comunidad. La respuesta de las autoridades a los actos de brutalidad de los cárteles se ha intensificado con el tiempo, y los cadáveres con signos de tortura y las mutilaciones rituales se han convertido en rutina. Los cárteles de la droga están librando una guerra brutal no solo entre ellos, sino también contra la policía y el ejército mexicano. Su objetivo es desestabilizar al gobierno e infundir miedo en los corazones de los ciudadanos, y lo están consiguiendo mediante una combinación de guerra psicológica y escandalosas demostraciones de poder. Uno de los aspectos más escalofriantes de esta escalada de violencia son los mensajes que dejan los cárteles en los cadáveres descuartizados. Estos mensajes, conocidos como narcomantas, son señales que sirven como macabra forma de comunicación. Se colocan estratégicamente junto a las víctimas como recordatorio del dominio del cártel y de su total desprecio por la vida humana. Las narcomantas suelen contener nombres, acusaciones y amenazas, nombrando individuos acusados de diversos delitos, dejando claro que nadie está a salvo a su alcance. Estos mensajes también afirman que las cabezas de las víctimas tienen un precio, un horripilante testimonio del valor que estos despiadados cárteles otorgan a la vida y a la humanidad. Las narcomantas no solo se dejan en lugares aislados, se colocan estratégicamente en espacios públicos, donde pueden ser vistas fácilmente tanto por el público como por las autoridades. Pero la violencia no se detiene ahí. Los cárteles han aprovechado el internet y los medios de comunicación tradicionales para difundir su voluntad de lucha y su total desprecio por la autoridad del gobierno. Utilizan estas plataformas para amplificar aún más su mensaje, exhibiendo su poder y su capacidad para llevar a cabo actos de extremada violencia. Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley en México y Estados Unidos describen la situación como una partida de ajedrez tridimensional en la que los cárteles luchan constantemente entre sí, lidian con sus traiciones dentro de sus filas y participan en violentos enfrentamientos con la policía y el ejército. La violencia tiene múltiples propósitos como la venganza, el envío de mensajes y la infusión de miedo. La violencia extrema de la que hacen gala los cárteles está alimentada por el lucrativo tráfico de drogas y su deseo de mantener el control sobre las rutas de contrabando hacia los Estados Unidos. Los límites entre la realidad y la conspiración se difuminan en esta compleja mezcla de luchas de poder y actividades delictivas. Los cárteles operan con una sensación de impunidad, a menudo bajo la influencia de las drogas, y están dispuestos a llegar a extremos para mantener su poder y control. Uno de los primeros casos documentados de mensajes entre cárteles se remonta a la década de 1970 en Colombia, durante el apogeo del infame cártel de Medellín.
dirigido por el famoso capo de la droga, Pablo Escobar. El cártel de Medellín era conocido por sus tácticas despiadadas y la aplicación brutal de su imperio de la droga. Los cadáveres encontrados con mensajes se convirtieron en una imagen habitual en las calles de Colombia, ya que el cártel buscaba intimidar a sus enemigos y mantener el control sobre sus territorios. Desde entonces, han habido muchos otros casos en los que se han encontrado mensajes en cadáveres y cuerpos desmembrados. En México, se descubrieron 2 cadáveres sin cabeza, señal de un espantoso mensaje del cártel Jalisco Nueva Generación, conocido como la organización de narcotraficantes más peligrosa de México. El inquietante descubrimiento tuvo lugar en Oaxaca. La primera víctima fue encontrada cerca de una vía férrea. Tenía una narcomanta, un cártel que explicaba el motivo del asesinato. El mensaje acusaba a los individuos de estar protegiendo por la fuerza del orden e implicados en el contrabando, la venta de drogas y los asesinos. Declaraban ominosamente el fin de sus actividades advirtiendo: vuestras cabezas tienen un precio, vamos a por vosotros, haciendo hincapié en el objetivo de los implicados directamente en empresas delictivas. La narcomanta firmada por el CJNG transmitía una determinación implacable, afirmando que su violencia no iba dirigida contra personas inocentes. El segundo cuerpo descubierto al día siguiente también tenía una narcomanta que advertía contra la traición, lo que indicaba una escalofriante tendencia de represalias violentas por parte del CJNG contra los supuestos traidores. Otros 2 cuerpos sin vida de 2 hombres, maniatados y maltratados, aparecieron colgados del paso elevado de una autopista en el norte de México, acompañados de un mensaje manuscrito de un cártel de la droga. Las víctimas, con las manos atadas a la espalda, mostraban indicios de haber sido tiroteados mientras estaban colgadas, como indicando los casquillos de balas hallados en la escena del crimen de los Mochis. Aunque se desconocía la causa de la muerte, un mensaje en un trozo de cartón dejado junto a los cadáveres: este territorio ya tiene dueño. Se cree que el mensaje pertenecía al cártel de la droga de los Beltrán Leiva. Era Arturo Beltrán Leiva y fue abatido mortalmente en un enfrentamiento con las tropas mexicanas el 16 de diciembre del 2009. La batalla contra los cárteles en México ha sido una lucha desgarradora y continua, en la que las autoridades han tomado medidas para combatir la violencia y las actividades delictivas perpetradas por estas poderosas organizaciones criminales. Desde la declaración oficial de guerra a las organizaciones criminales en el año 2006, hasta la creación de una nueva Guardia Nacional, bajo el liderazgo del presidente Andrés Manuel López Obrador, las autoridades han estado en una lucha continua contra los cárteles. Para comprender realmente las acciones emprendidas por las autoridades contra los cárteles, primero debemos adentrarnos en los orígenes de esta organización criminal. En la década de 1980, los grupos criminales y narcotraficantes de México comenzaron a organizarse, estableciendo distintas áreas regionales del control e intrincadas redes para el tráfico de drogas. Al principio, esta organización parecía poder tener orden en el tráfico ilícito. Sin embargo, a medida que aumentaba la producción y la distribución, la sed de poder y control de los cárteles desembocó en una violenta lucha por el dominio territorial y el ascenso a mercados lucrativos. Esta escalada violencia llegó al gobierno mexicano a declarar oficialmente la guerra contra las organizaciones criminales exactamente en el año 2006. El expresidente Felipe Calderón lanzó una iniciativa que pretendía combatir a los cárteles mediante el uso de la fuerza militar. Esta escalada violenta llevó al gobierno mexicano a declarar oficialmente la guerra a las organizaciones criminales en el 2006. El expresidente Felipe Calderón lanzó una iniciativa que pretendía combatir a los cárteles mediante el uso de la fuerza militar. Esto marcó un punto de inflexión en la lucha contra estas poderosas entidades criminales. Las autoridades estaban decididas a desmantelar los cárteles y devolver la paz y la seguridad al pueblo mexicano. Sin embargo, la batalla contra los cárteles le dio un nuevo giro tras la detención y extradición de Joaquín El Chapo Guzmán, el célebre líder del cártel de Sinaloa. Este acontecimiento creó un vacío de poder dentro del cártel, lo que dio lugar a una feroz lucha interna por el control y la influencia. Surgieron facciones rivales, cada una compitiendo por nuevos territorios y afirmando su dominio. ¿Cuál fue el resultado? Un aumento sin precedentes de la violencia y el derramamiento de sangre a medida que estas facciones se enfrentaban en un intento desesperado de hacerse con el poder. En este contexto, el entonces candidato presidencial, Andrés Manuel López Obrador, se presentó con la promesa de revolucionar la lucha contra los cárteles. Su campaña estuvo repleta de ideas audaces, como un cambio hacia una fuerza policial dirigida por civiles
y una política de abrazos, no balas. Sugirió que abordar las causas profundas de la delincuencia, como la pobreza y la desigualdad, sería clave para frenar la violencia y la influencia de los cárteles. Después de ganar las elecciones y asumir el cargo en diciembre del 2018, no perdió tiempo en implementar su visión. Anunció la creación de una Guardia Nacional, una fuerza híbrida de policía civil y ejército, diseñada específicamente para hacer frente a los cárteles de una forma directa. Este movimiento fue visto como un cambio significativo en el enfoque de la administración anterior y señaló un nuevo capítulo en su lucha contra los cárteles. Sin embargo, a pesar de estos esfuerzos, la batalla contra los cárteles ha demostrado ser una lucha que cuesta arriba. Aunque se ha producido un descenso marginal en las tasas de homicidio, México sigue registrando más de 30,000 muertes anuales relacionadas con la delincuencia. Las elecciones legislativas del 2021 se vieron empañadas por la violencia, convirtiéndose en las más violentas de la última década. Las agresiones a periodistas alcanzaron máximos históricos y las reformas anticorrupción se han enfrentado a importantes desafíos. Los cárteles siguen representando una grave amenaza, no solo para México, sino para su país vecino, Estados Unidos. Según la agencia antidrogas estadounidenses, los cárteles mexicanos representan la mayor amenaza relacionada con las drogas para los Estados Unidos. Suministran una amplia gama de drogas como heroína, marihuana, metanfetamina y otras sustancias ilícitas como el fentanilo, y eso parece no tener fin.